ومن Un saludo a todos los que nos están viendo a través de Notas Cristianas, un canal comunicacional a través de la web, donde estamos haciendo llegar el Evangelio de Cristo a todos ustedes. Hoy quien les está hablando es el padre Chedi Elbrigi, quien forma parte de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Venezolana, dentro del marco de todas las iglesias católicas nacionales diseminadas por el mundo, y que tienen como origen fundamental, en primer lugar, a Cristo nuestro Señor, la roca de la iglesia, pero de una manera fundamental y más próxima en el tiempo, a San Carlos Duarte Costa, quien ha sido el garante y quien ha sido el transmisor de la facultad y de la sucesión apostólica, de la facultad sacerdotal y de la sucesión apostólica a cada uno de nosotros. La Iglesia Católica Apostólica Nacional Venezolana, como todas las iglesias católicas apostólicas nacionales del continente americano, de Europa, de Asia y de Oceanía, es parte de la Iglesia Católica y Apostólica fundada por nuestro Señor Jesucristo, en tanto y cuanto mantiene legítima sucesión con todos sus sacramentos, los cuales son administrados de forma válida por ministros ordenados válidamente. Las iglesias católicas apostólicas nacionales creen la totalidad del credo niceno constantinopolitano, que es el credo establecido por los concilios de Nicea y de Constantinopla, los cuales resumen en sí las declaraciones de fe fundamentales de la cristiandad, proclamadas universalmente en los primeros 7 concilios de la cristiandad, es decir, en el primer milenio de la existencia del cristianismo. Algunos tienden a confundirnos con otros grupúsculos cuya identidad está en entredicho, mas sin embargo, el punto fundamental del catolicismo nacional como iglesia católica es su identidad que ha sido bien planteada por nuestro santo organizador, San Carlos Duarte Costa, desde el año 1945. Aquí vengo yo particularmente a hacer una crítica a la conciencia de cada uno de nosotros, y tiene que ver con el hecho de que muchos católicos nacionales quieren aparentar lo que no son, quieren ser lo que nunca fueron ni lo que nunca han sido, y por tanto ponen en entredicho la verdadera identidad de ser católicos. Católicos nacionales, muy distinto a ser católico ortodoxo, o muy distinto a ser católico romano. Mas sin embargo, ser católico nacional significa seguir las enseñanzas del Evangelio de Cristo y del magisterio de San Carlos Duarte Costa. A algunos pseudocatólicos nacionales les trillen las orejas, como decimos en Venezuela coloquialmente, el hecho de que se les refiera a San Carlos Duarte como santo. Y es allí donde vengo yo a decirlo. Si dudas de la santidad de un hombre que en sus obras y en sus palabras nos lo demostró, ¿qué hacen ostentando un regalo que solamente hemos recibido a través de él? Que es la sucesión apostólica, por ejemplo, que es el regalo de Cristo a través de sus sucesores. Y en nuestro caso, el sucesor fue San Carlos Duarte Costa. Ahora, mucho más lamentable todavía, grupos que quieren tergiversar la conciencia y el magisterio católico nacional a sus propias apetencias, a sus propias realidades, y yo diría a sus propios caprichos, lo cual viene a ser un acto netamente deshonesto y un acto inválido por el mismo hecho de desviarse de la misma fuente, ya que San Carlos Duarte Costa no vino a inventar nada,
San Carlos Duarte Costa vino a retomar el cristianismo de los primeros años, el cristianismo que se vivió en las catacumbas y el cristianismo que se vivió antes del año 451, antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, un cristianismo auténtico, porque nadie que no sea auténtico puede vivir un cristianismo en persecución. Es muy fácil ser cristiano en comodidad de cojines y almohadas de plumas de pato o en colchones de agua, pero ser cristiano, ser católico, ser discípulo de Cristo en medio de la persecución, creo que eso es otro nivel, que necesita sinceridad y convicción, y hacia esa sinceridad y hacia esa convicción fue que nos llevó San Carlos Duarte Costa. Originalmente, el catolicismo nacional tiene su génesis en Brasil, el 6 de julio de 1945, en Brasil. No hay otro lugar. Luego, el 14 de febrero de 1947, el catolicismo nacional comienza una segunda fase, esta vez en Venezuela, tras el ministerio de don Luis Fernando Castillo Méndez. Por eso es que Venezuela es el primer país fuera de Brasil que asimila y circunda y pone en práctica y en evidencia el catolicismo nacional. Cabe destacar que cuando don Luis Fernando Castillo Méndez comienza su labor en febrero del 47, no había tenido un conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Brasil. Unos meses después es que él se entera por medio de los periódicos del suceso que ocurre en Brasil, y es allí donde establece contactos con don Carlos Duarte Costa. El catolicismo nacional no es tampoco una novedad, ni es un invento de nadie. El catolicismo nacional es tan antiguo como el mismo cristianismo. Lo vemos en las primeras comunidades cristianas establecidas por San Pablo, en las que, por ejemplo, en la carta a Timoteo y a Tito, les dice que los ha establecido a ellos en sus comunidades para que funden la iglesia y establezcan presbíteros y obispos para que administren la iglesia. Es decir, intrínsecamente San Pablo les da la independencia a la iglesia de autodirigirse, autogobernarse y autogestionarse. Y ese es el principio de la catolicidad nacional. Nosotros también sabemos que hacia el año 500, específicamente hacia el año 536, se origina una primera iglesia nacional, que vendría siendo la iglesia copta, y se establece exclusivamente en la zona de Egipto y también en algunas zonas de Etiopía. Pero ya mucho antes los nestorianos habían usado lo mismo y se habían establecido en la zona de Persia. Más adelante vendrán los coptos egipcios, vendrán los jacobitas siriacos, que también irán utilizando un territorio nacional para establecer sus iglesias, y es la que nosotros denominamos como las antiguas iglesias ortodoxas, que aún actualmente continúan teniendo el principio de catolicidad nacional, en función de que son la iglesia copta de Egipto, la iglesia ortodoxa de Siria, la iglesia ortodoxa de Persia, y etcétera, etcétera, etcétera. En América Latina, el catolicismo nacional, vuelvo a decirlo, tiene su génesis en Brasil, pero no necesariamente con don Carlos Duarte Costa, porque don Carlos Duarte Costa dice en su manifiesto a la nación que él viene a darle plenitud y cumplimiento, o viene a darle realización a la obra del canónigo Amorín, quien murió envenenado por manos de un médico que se dejó comprar. Y en Brasil, ya hacia el año 1825, y un poco más atrás, hacia 1817, Diogo Feijó, llamado por muchos como
un cura rebelde había tenido indicios de establecer una iglesia nacional en Brasil. Al mismo usanza lo hizo el popular Fray Caneca, que también quiso establecer una iglesia nacional en Brasil, mas sin embargo no será sino hasta 1912 cuando el canónigo Amorim va a iniciar todo un proceso de nacionalización del catolicismo en Brasil. Pero tristemente el canónigo Amorim murió envenenado por manos de su médico, al que le prometieron una beca de estudios para sus dos hijas, siempre y cuando saliera del canónigo Amorim. Y esa es una génesis primaria de lo que es el catolicismo nacional. El catolicismo nacional no se inició en Bolivia, el catolicismo nacional no se inició en Colombia, mucho menos en Venezuela. Venezuela fue el segundo país. El catolicismo nacional se inició en Brasil. صمقا